Sí. Bien, mi nombre es Graciela Rivera, del Departamento de Ciencias Morfológicas, de su materia de Anatomía Humana 2. Acá les comparto mi correo. Para cualquier duda o comentario que ustedes tengan de la clase, lo pueden hacer por este medio. Y también mediante el foro que siempre se les habilita según cada tema que se les va dando. El tema que nos corresponde desarrollar es conformación interna de médula espinal. Este es un tema que es complementario del tema que vieron con el doctor Montalvo, que es conformación externa de médula espinal. Esta clase tiene 6 objetivos. Permítanme, voy a darle entrada aquí a los compañeros. Todavía se siguen añadiendo. Bien, vamos a leerlo rápidamente. El primero es señalar los componentes de la sustancia blanca y de la sustancia gris. Vamos a comparar, la ubicación y configuración que tienen la sustancia blanca y la sustancia gris en los diferentes segmentos que existen de médula. Vamos a hablar también de qué es un núcleo de sustancia gris y qué significa un núcleo de sustancia gris. Vamos a hablar también de las columnas nucleares y sus características tanto en corteza como en médula espinal. También vamos a conocer qué es la laminación de Rexel, en qué consiste, cuáles son sus características. Vamos a dar algunos conceptos básicos también de neuroanatomía, como tracto, fascículo. Vamos a conocer también cuáles son de carácter ascendente y cuáles son descendentes. Vamos a hablar en especial del fascículo propio y cuál es la importancia que este tiene. Y también hay un apartado en esta clase para hablar de las neuronas, qué son y cuáles son los diferentes tipos que existen de estas células. No los vamos a ver en orden numérico, pero sí los vamos a tocar todos. Vamos a empezar hablando de las neuronas. No sé si alguno quisiera participar dando un aporte de qué conocen, qué se recuerdan de qué es una neurona. Yo, doctora. ¿Quién habla? Joseph. Básicamente una neurona es la unidad funcional de nuestro cerebro, es la que permite que recibamos diferentes informaciones a través del cuerpo mediante un proceso que se llama sinapsis, en el cual se da en los botones terminales básicamente, y ahí se comparte lo que se le denomina neurotransmisores, que son sustancias donde va el mensaje de una neurona a otra. Qué concepto más bonito, ¿verdad? Bien completo el que se nos ha compartido. Es igual, ¿verdad? El que yo les traía, neurona, célula nerviosa. Lo que quiero que guarden es que es una célula especializada que cumple estas funciones tal como nos compartía el compañero Joseph, ¿verdad? Que recibe la información. Él también nos habló que procesaba la información y que la enviaba a otra neurona que esté adyacente a ella, ¿verdad? También Joseph nos hablaba de las sustancias químicas. También debemos de tener esto en mente, que cada neurona pues hace todo este proceso mediante sustancias químicas. Es que puede hacer todos sus impulsos, ¿verdad? Permítanme que sigan entrando. Bien, entonces quiero que guarden estas 3 palabras, ¿verdad? Célula nerviosa especializada que recibe, procesa y envía información. Siguiendo con las características, vamos a ver ahora la arquitectura básica de una neurona. Esto es lo más general que podemos hablar de ellas. Vamos a decir que una neurona está compuesta por un soma, que también le podemos llamar cuerpo, soma o cuerpo. De este soma se desprenden diferentes prolongaciones
que son las que vamos a llamar dendritas, o también alguna literatura le llama neuritas. La prolongación más larga de ellas es la que vamos a llamar axón. Y del axón pues también tenemos prolongaciones que se derivan de él y a esto le vamos a llamar axones terminales. El tamaño de las neuronas pues va a depender, ¿verdad? Hay neuronas con axones más cortos, con axones más largos, eso va a depender de la función que esté desarrollando y el órgano en el que se encuentre. Ahora vamos a hablar de los diferentes tipos de neuronas. Vamos a abordar este punto desde un enfoque de la morfología, de cómo está compuesta la neurona, cómo es su forma. Así vamos a tener la primera clasificación que va a ser la neurona unipolar. En esta podemos ver que el cuerpo o el soma va a ser esférico, redondeado y va a tener un axón, nada más un axón, ¿verdad? Aquí viene una única prolongación y por eso su nombre, ¿verdad? Unipolar. Aquí también han ejemplificado pues la vaina de mielina. De esta neurona unipolar deriva otro concepto que es la neurona pseudounipolar. En definición es bastante similar. Vamos a ver por qué. Porque el cuerpo siempre va a ser redondeado, el núcleo en el centro y va a tener una única prolongación. La diferencia con la neurona unipolar va a ser que esta prolongación se va a estar dividiendo en dos partes. Entonces, por concepto, pues siempre va a ser unipolar, ¿verdad? Pero sin embargo, su axón siempre se va a dividir y por eso se denomina pseudo-unipolar. La ubicación para esta neurona va a ser el ganglio de la raíz posterior o de un nervio craneal. Este va a ser un ejemplo de donde podemos encontrar estos dos tipos. Siguiendo con la clasificación tenemos la neurona bipolar. En esta vemos que el cuerpo o soma va a ser redondeado, el núcleo siempre en el centro, pero va a tener una prolongación en cada extremo del soma. Entonces vamos a ver cómo se desprenden dos, ¿verdad? Dos prolongaciones y de ahí se deriva su nombre. La ubicación de esta la vamos a encontrar en retina, epitelio olfatorio, ganglio vestibular y ganglio auditivo. Si ustedes se fijan, está bastante relacionado con órganos sensitivos. Entonces, cuando ustedes vean neurona bipolar, van a ver que se relaciona con órganos sensitivos. La última de la clasificación va a ser la multipolar, como su nombre también nos lo indica, va a ser siempre el soma redondeado y múltiples dendritas, de ahí su nombre. Además de su axón va a tener múltiples dendritas o neuritas y de ahí viene su nombre. Esta se va a ubicar en sistema nervioso, en partes como el cerebro y en médula espinal. Como tiene múltiples prolongaciones, pues va a tener una gran capacidad de transmisión de señales. Por eso la vamos a encontrar en órganos muy importantes como cerebro y médula espinal que están recibiendo gran cantidad de señales todo el tiempo. Siempre dentro de las neuronas multipolares vamos a encontrar otros grupos. Estos grupos están divididos más que todo por su forma. Quien las estaba describiendo, pues vio que había una que tenía una forma similar a una estrella, similar a una pera, similar a una pirámide y por eso pues le dio un nombre propio, por decirlo así. Entonces, por definición, siempre van a ser neuronas multipolares, pero tienen un nombre propio que las caracteriza por su forma peculiar, ¿verdad? Por su forma peculiar que tienen. Esta presentación les va a quedar para que ustedes puedan leerla y pues puedan buscarla, ¿verdad? Si ustedes quieren, para poder identificar cómo es la forma, pero deben de recordar que siempre pertenece
al grupo de las neuronas multipolares. Bien, dejando lo de las neuronas, ahora vamos a otra parte que es acerca de los términos que empleamos para describir los diferentes agrupamientos de componentes neuronales. Esos son términos que van a escuchar en repetidas ocasiones en esta materia. Entonces, quiero que le pongan atención. El primero es la palabra ganglio, haciendo la salvedad que la palabra ganglio también se utiliza en el sistema linfático. Acá vamos a ver la palabra ganglio enfocada, ¿verdad?, en el sistema nervioso. Entonces vamos a decir que un ganglio va a ser un grupo de cuerpos neuronales que se localiza en una raíz o un nervio periférico con la característica de que forma un nódulo visible. Aquí ustedes pueden ver el ejemplo. Está el nervio espinal y cómo forma específicamente un nódulo visible. Es a lo que le vamos a llamar ganglio nervioso. Como ejemplo, el ganglio de la raíz posterior del nervio trigémino. El siguiente término es nervio, rama o ramo nervioso o raíz nerviosa. Con este término ya están un poco familiarizados porque son las que estuvieron estudiando en macroanatomía. Por definición vamos a decir entonces que un nervio o rama nerviosa va a ser una estructura periférica que está formada por un grupo de axones que se disponen de forma paralela, juntas. Aquí vamos a ver como ejemplo estos grupos nerviosos. Como ejemplo tenemos al nervio facial y también los nervios espinales. Otra palabra que debemos conocer es la palabra columna. Esta se conoce en dos contextos: columna en corteza cerebral y también columna en médula espinal. Primero vamos a ver columna en corteza cerebral. Cuando hablemos de columna en corteza, vamos a decir que es un grupo de cuerpos neuronales que se relacionan por su función y por la localización del estímulo que lo va a activar. Entonces aquí vamos a tener como ejemplo la columna de dominancia ocular del córtex visual. Aquí ustedes pueden ver la ilustración y pueden ver como característica que forman una columna orientada de forma perpendicular a la superficie cortical, de una forma horizontal. Ahora, columna, cuando hablamos en el contexto de médula espinal, vamos a decir que siempre, ¿verdad?, son un grupo de cuerpos neuronales que se relacionan funcionalmente. La diferencia va a ser que estas se forman como una columna longitudinal que se extiende por parte o a lo largo de toda la médula espinal. Si recuerdan, la médula espinal pues va longitudinal, ¿verdad? Entonces, por eso columna en médula pues va a ir también de forma longitudinal. Aquí en el esquema se representa, pero en un corte transversal. Y como ejemplo tenemos acá la columna de Clerk, que estaría ubicada en esta posición. Otro término que debemos conocer es tracto, fascículo o lemnisco. Vemos que fascículo viene del latín fascículos, que significa haz. Entonces, cuando hablemos de estos términos, vamos a referirnos a un haz de axones paralelos. Esto es similar a cuando tenemos un grupo de cables desordenados, por ejemplo, y nosotros queremos ordenarlos, entonces venimos y los colocamos todos juntos de forma paralela uno con otro y lo tomamos con nuestra mano. Entonces hemos formado un haz. De manera similar es con los axones, ¿verdad? Se forma entonces un haz de axones paralelos. Esto significa estas tres palabras y vemos cómo están acá formadas, ¿verdad? A lo largo de toda la médula y cómo ascienden hasta corteza. Ascienden o descienden, ¿verdad? Porque hay de los dos tipos. Bien, hasta ahí con los términos y ahora vamos a continuar con las características y los componentes tanto de sustancia blanca como de sustancia gris.
Para esta diapositiva quiero que pongan especial cuidado en esta imagen pequeña que está acá. Quiero que vean que acá está encéfalo y médula espinal. Aquí se ha hecho un corte en plano frontal del cerebro. A raíz de este corte he obtenido esta sección frontal del cerebro, en la que yo puedo ver sustancia gris en la periferia, que está como de color rosado, y la sustancia blanca en la parte interna, que es la que está representada en color amarillo. En la parte de médula espinal se ha hecho un corte a este nivel en el plano transversal que me da lugar a esta sección transversal de médula. Y quiero que entonces vean que la sustancia gris acá se coloca en la parte interna y la sustancia blanca está colocada en la periferia. Entonces quiero que vean esta diferencia, cómo está invertida la ubicación de la sustancia gris y sustancia blanca. En encéfalo, sustancia gris en la periferia y en médula en la parte central. Y sustancia blanca en encéfalo en la parte interna y en médula en las partes laterales. Aquí tenemos una tinción. Siempre debemos de buscar, ¿verdad?, de dónde es la tinción que estamos observando. Aquí nos indica que es una tinción de un corte transversal del séptimo segmento cervical, en donde se puede ver cómo se ha teñido la sustancia gris y sustancia blanca. Aquí podemos ver que la sustancia gris pues siempre se describe como que tiene una forma de H. Para métodos de estudio, ¿verdad?, se ha hecho una serie de divisiones en la sustancia blanca y también en la sustancia gris, pero la vamos a ver más adelante, para nosotros poder entender cada una de las regiones por las que está compuesta. Entonces, la primera división que quiero que entendamos y estudiemos es la fisura media anterior, que está en esta posición, que es la que podemos ver en una imagen al macro en esta ubicación, fisura media anterior. Esta es bien importante porque media vez ustedes la saben identificar, pues les da una idea del corte que están viendo. Ustedes saben que esta va a ser la parte anterior y esta va a ser la posterior. Se van a ubicar también en la sustancia gris. Van a saber que esta va a ser el asta anterior y el asta posterior. Van a ubicarse a los cordones laterales. Entonces siempre, por favor, quiero que me identifiquen la fisura media anterior. En contraposición a la fisura media anterior, vamos a encontrar al surco medio posterior. En la parte anterior es fisura y en la parte posterior va a ser nada más surco. Aquí está indicado y aquí ustedes lo pueden ver en la parte posterior en un corte al macro. Surco medio posterior. A la par de él vamos a encontrar el surco intermedio posterior. De los surcos en un corte transversal yo puedo identificar los tabiques. Del surco medio posterior, el tabique mediano posterior. Y del surco intermedio posterior, el tabique intermedio posterior. Los tabiques nada más los voy a poder ver en un corte transversal. Si ustedes se fijan en un corte, ¿verdad?, al macro, nada más yo voy a poder ver los dos surcos, ¿verdad?, el surco medio posterior y el surco intermedio posterior. Además de los que ya les mencioné, también vamos a encontrar el surco anterolateral y el surco posterolateral. Todas estas divisiones son bien importantes porque me van a permitir delimitar las diferentes regiones que hay de sustancia blanca y después, más adelante, entender las funciones que todas estas regiones tienen. Aquí tenemos en una tinción, ¿cómo les dije que se llamaba esta porción de acá? ¿Alguien que quiera participar? La fisura media anterior.
fisura media anterior, ¿verdad? Entre la fisura media anterior y fíjense, entre la fisura media anterior y el surco anterolateral vamos a encontrar el cordón anterior. Aquí ustedes lo pueden ver. De ahí la importancia de lo que les decía, ¿verdad? La importancia de reconocer las diferentes divisiones. Después encontramos el cordón lateral y en la parte posterior, pues el cordón blanco posterior. Entre los diferentes surcos, entre el surco medio posterior y el intermedio posterior, encontramos unos fascículos que son bien importantes, que son los que me transmiten la información desde los miembros, tanto inferiores como superiores, que va a ser el fascículo grácil y el fascículo cuneiforme. Entonces, para efectos de examen, ¿verdad? Ustedes tienen que aprender a reconocerlo de esta manera. Si se les pregunta entre el surco medio posterior y el surco intermedio posterior, ¿qué estructura encontramos? ¿Qué me contestarían? Hola. Fascículo Fascículo grácil. grácil. Fascículo grácil, ¿verdad? Es bien fácil. Así es como tienen que irse orientando para estudiar, porque así irían las preguntas, ¿verdad? Para que ustedes puedan ir reconociendo cada uno de los fascículos y los tractos y los cordones y todo lo que es la morfología de médula. Bien, continuamos. Dejamos un poco de lado la morfología y ahora vamos a la composición. Creo que esto lo tocaron un poco en la clase previa, pero lo vamos a volver a recordar. En sustancia blanca ya se había mencionado que está compuesta por axones, principalmente por axones neuronales y también por células gliales. Por células gliales vamos a ver que se encuentran astrocitos, oligodendrocitos y microglias. Dentro de las células gliales hay unos bien importantes que son los que me producen mielina y esa va a ser una tarea que quiero que busquen, ¿verdad? ¿Cuáles de ellos son los que van a producir mielina? Porque eso es un aspecto bien importante en sistema nervioso. Así que por favor anótenlo porque puede ser pregunta, ¿verdad? También que se les puede evaluar más adelante. Bien, continuando con las características, ¿verdad? De las células gliales, vamos a ver que estas no propagan potenciales de acción, a diferencia de las neuronas. Las neuronas sí dijimos que recibían, que procesaban y que enviaban información, pero las células gliales no lo hacen, no propagan. La función más que todo de las células gliales va a ser de dar soporte estructural y de mantener un ambiente apropiado, de darles nutrición, darles soporte y darle, ¿verdad?, un buen ambiente para que las neuronas cumplan su función correspondiente. Ahora vamos siempre con sustancia blanca, vamos a delimitar las diferentes composiciones. Vamos a ver que para efectos de estudio y comprensión, las diferentes regiones se dividen en tractos, ¿verdad? Hay tractos o fascículos que van ascendentes y otros que van descendentes. Cuando les digo ascendentes, quiere decir que vienen desde las diferentes partes del cuerpo y ascienden hasta corteza cerebral. Y cuando hablamos de descendente, es que vienen desde corteza cerebral y que traen información ya desde el cerebro hacia las diferentes partes del cuerpo. Entonces, así vamos a tener acá pintado en azul las partes que son ascendentes y en rojo las que son descendentes, ¿verdad? Más adelante, poco a poco, vamos a ir descubriendo cada uno de estos tractos y fascículos y sus correspondientes funciones. Aquí tenemos como a manera de resumen los principales tractos ascendentes, el gracilis y el cuneatus, que les decía que eran para miembros superiores e inferiores, y tractos espinocerebeloso anterior y posterior y espinotalámico lateral. Y en los descendentes
tenemos fascículo longitudinal medial y toda esta lista de tracto, ¿verdad? Son bastantes. Poco a poco las van a ir estudiando. Solo quiero que comprendan que el mismo nombre generalmente nos dice de qué se trata, ¿verdad? Por ejemplo, si vemos el tracto córtico espinal anterior, el mismo nombre me está diciendo que este tracto va desde corteza, pasa a médula espinal y que se ubica en la región anterior de médula espinal. Entonces, no es tan complejo si lo estudiamos de manera lógica, ¿verdad? Así que voy a tratar de hacerles un cuadrito comparativo para que puedan comprenderlo mejor con la función de cada uno. Cuando les suba la presentación, se lo voy a publicar también. Igual en los laboratorios pues se le va a reforzar este contenido de los tractos y de los fascículos. Uno de los objetivos me pedía muy en especial que hablara del fascículo propio. En las características de este dice que está adyacente a la sustancia gris. Si vemos en esta mi sección, vemos que aquí está la sustancia gris, entonces el fascículo propio va a ser estas líneas punteadas que vemos acá. Como su nombre lo indica, pues contiene fibras propioespinales. ¿Qué quiere decir esto? Que son fibras propias de la médula espinal, propioespinales, y me sirven para conectar los diferentes niveles segmentarios que tiene la sustancia gris. Entonces va a ser importante para los mismos reflejos medulares. Esto quiere decir que este fascículo propio, tal como su nombre nos indica, pues no me trae información de otro lado del cuerpo, ¿verdad? Sino que es propio, es propiamente de médula espinal para comunicación entre los diferentes segmentos medulares. Bien, ahora vamos con la composición de la sustancia gris. Vemos que esta va a estar compuesta por cuerpos neuronales y sus dendritas y por una parte pequeña proximal del axón. Y su morfología generalmente se describe que va a estar formada o descrita, ¿verdad? Como astas o en otros libros dice como cuernos. Cuerno anterior, cuerno posterior o asta anterior, asta posterior. Así lo pueden encontrar. Otro de los objetivos pedía que habláramos de los núcleos de sustancia gris. Cuando hablemos de núcleos de sustancia gris vamos a decir que son acumulaciones compactas de sustancia gris, o sea, acumulaciones de cuerpos neuronales. Así vamos a tener estos diferentes ejemplos. Cada uno pues tiene funciones específicas que ya las vamos a ir descubriendo también y por eso reciben un nombre propio. Por ejemplo, sustancia gelatinosa, núcleo propio y así, cada uno pues que forma acumulaciones compactas. Esos son los núcleos de sustancia gris. Otra de las cosas importantes de mencionar que pedía los objetivos era la laminación de Rexed, que me sirve para el estudio de la sustancia gris. La sustancia gris, así como vimos la sustancia blanca que tenía regiones, divisiones y todo eso, también la sustancia gris tiene su complejidad. Entonces, este neurocientífico llamado Brod Rexed en 1952, pues ideó una manera ordenada de poder estudiar la sustancia gris y entonces hizo este método que se llama laminación de Rexed. Laminación de Rexed que vamos a definir como una división en láminas en base a la forma, al tamaño y distribución de las neuronas que se localizan en la sustancia gris. Entonces vino y vio la morfología de la sustancia gris y empezó a dividirlo en 10 secciones. A cada sección pues le dio un número y se denominó, ¿verdad? Lámina 1, 2 y así sucesivamente hasta el 10. Y cada lámina pues va a presentar sus características.
Vamos a ver una revisión rápida de cada una de las láminas. En la lámina 1 vamos a encontrar el núcleo posterior marginal, que también se va a denominar zona de Waldeyer. Y en este vamos a ver que se reciben impulsos sensitivos. Dentro de estos impulsos sensitivos podemos mencionar el dolor, la temperatura y el tacto. Dolor, temperatura y tacto es lámina 1. La lámina 2 es bien importante, generalmente siempre es una pregunta de examen, ya sea en un laboratorio o en un corto, así que por favor pongan cuidado en esta sección. La lámina 2 que contiene el núcleo de la sustancia gelatinosa o también llamada sustancia P. Esta es bien importante porque en esta se reciben estímulos de carácter dolorosos. Entonces aquí se da una modificación de lo que es el dolor. Tiene correlación con la clínica, con lo que son los analgésicos, los opiáceos y todo lo relacionado al dolor, ¿verdad? Entonces, quiero que por favor se lo memoricen, ¿verdad? En la lámina 2 va a estar el núcleo de sustancia gelatinosa, que va a ser para la modulación del dolor. Continuamos en la lámina 3 y 4, vamos a encontrar el núcleo propio. El núcleo propio me sirve para recibir impulsos sensitivos y está relacionado con lo que es el tacto grueso. También se puede llamar núcleo posterior o núcleo sensitivo dorsal del propio. Y recuerden que va a estar relacionado con el tacto grueso. Seguimos con la lámina 5 y la lámina 6. Esta va a estar formando prácticamente lo que es la base del asta posterior y esta va a tener interneuronas, o sea, neuronas integradoras para la comunicación entre sí, ¿verdad? De la sustancia gris. La lámina 7 va a contener al núcleo torácico posterior y también al núcleo intermedio lateral. Estos dos núcleos me van a estar dando la propiocepción. Recuerden, lámina 7 relacionada con propiocepción. Continuamos con la lámina 8. Esta contiene interneuronas, contiene el núcleo comisural y en esta vamos a decir que cumple función motora. Función motora, al igual que la lámina 9 y la 10 que contienen motoneuronas. Cuando decimos motoneuronas nos referimos a neuronas pues que se proyectan hacia músculos. Entonces 8, 9 y 10 van a estar relacionadas con función motora. Bien, hasta ahí llegamos con la laminación de Rexed y ahora vamos a ver las diferencias que existen entre sustancia blanca y sustancia gris en las diferentes regiones o segmentos de médula. En primer lugar, vamos a decir que en los cortes transversales, que son los que nosotros estudiamos en el laboratorio, ¿verdad? La sustancia blanca va a ir en aumento en sentido caudocefálico, es decir, a medida vaya aumentando, vayamos ascendiendo, la sustancia blanca pues se va haciendo un poco más grande. La sustancia gris aumenta de volumen en intumescencias, creo que esto lo vieron en la clase previa también. Se habló de las intumescencias, tanto la cervical como la lumbosacra. Y otra característica primordial es que el asta lateral de la sustancia gris, que es bien característica de los segmentos torácicos y de los segmentos lumbares superiores. Esto lo vamos a ver mejor con imágenes. Aquí podemos ver en este corte que es del nivel cervical entre C7 y C8, un corte transversal. Vemos como el asta anterior de la sustancia gris va a ser
prominente y va a estar expandido hacia la parte lateral. Y esto va a ser porque a partir de aquí pues se va a estar formando todas las raíces nerviosas del plexo braquial. Si bajamos de segmento, llegamos al segmento torácico y vemos cómo cambia, ¿verdad? Bastante la morfología y vemos cómo se adelgaza. Hay un gran adelgazamiento de la sustancia gris, se mira muy diferente y las astas, ¿verdad? Y de manera característica tiene acá unos pequeños picos que son los que llamamos astas laterales, que dijimos que iban a ser características de los segmentos torácicos, ¿verdad? Y que sirven porque contienen, ¿verdad?, inervación para las diferentes vísceras de la parte torácica y de la parte abdominal. Si seguimos descendiendo en segmentos, llegamos al segmento lumbar y al segmento sacro, en donde vamos a ver nuevamente un gran ensanchamiento de la sustancia gris. Esto es preparándose, ¿verdad? Porque a partir de aquí vemos que se da origen al plexo lumbosacro para miembros inferiores. Entonces, estas son las principales diferencias que existen. De igual forma, en el laboratorio se vuelve a repasar este contenido de las diferencias de médula, de los segmentos medulares, y esta sería la última diapositiva, la bibliografía. Esta clase está tomada de su libro de texto y también con apoyo de el libro El sistema nervioso humano de Barr. No sé si tienen alguna duda. Yo tengo una pregunta para ahí. Dígame. La lámina 5 y 6, ¿con qué estaba relacionada? Perdón. La lámina 5 y 6, ¿con qué estaba relacionada? Porque la lámina 1 estaba relacionada con el dolor, la temperatura. Sería esta, ¿verdad? Dijimos que formaban la base del asta posterior y dijimos que eran interneuronas, también llamadas neuronas integradoras. Gracias. Uh-huh. Entonces, eso sería todo. No, doctora, disculpe, yo tenía una consulta con respecto a la lámina 3 y 4, que usted mencionó que era parte del núcleo propio, entonces, y decía que tenía como función el tacto grueso, pero no sé qué significa eso, no sé si me lo podría explicar. Perdón, no sé si me lo repite porque casi que no escucho. Sobre la lámina 3 y 4, usted mencionó de que es parte del núcleo propio y que tiene como función el tacto grueso, pero ¿qué significa eso de tacto grueso? Ya le entendí su pregunta. Hay diferentes tactos a lo largo de la materia, vamos a estudiarlos. Hay tacto fino, tacto discriminatorio, tacto grueso. Cuando hablamos de tacto fino, es lo que le permite a usted discriminar las cosas más pequeñas. Y tacto grueso sería algo que usted toca, pues, de manera grande, ¿verdad? Como decir, usted agarra una pelota, eso es un tacto grueso. Por ejemplo, si usted tiene una pelota de básquetbol, usted agarra la pelota y ese es su tacto grueso. Pero si usted toca las pequeñas porciones que tienen las pelotas, no sé si me agarra el ejemplo, eso sería su tacto fino. Sí, entiendo. Gracias. Ajá. Ahora, tacto discriminativo sería ya lo que a usted le permite hacer una distinción. Por ejemplo, que usted toca una superficie lisa, si usted toca una superficie rugosa, si usted toca una superficie caliente. Eso ya sería algo discriminatorio. Y así, más adelante igual usted va a poder conocer acerca de todos los tactos, pero a eso se refiere más que todo. Gracias. Yo tengo una pregunta con respecto a la lámina número 7. Hablábamos de un concepto que sería la propiocepción. Quería saber qué significaba la propiocepción. Esa sería la capacidad que usted tiene de saber
en qué posición usted se encuentra. Por ejemplo, usted está sentadito y usted no necesita ver que está sentado, usted sabe que está sentado. No sé si me comprende. Sí, lo comprendo. A eso se refiere el concepto de propiocepción, el saber, ¿verdad? La capacidad que nosotros tenemos de saber cómo estamos con respecto al espacio que nos rodea. Igual, creo que hay bastantes términos que poco a poco van a irlos conociendo, ¿verdad? Esta materia es bien bonita porque ustedes van a poder tener un poco de acercamiento a conceptos clínicos,